el espacio para lo que fue, nuestra primera salida pública hace unos meses, ahí en la sede de Sexualidad Funcional, poco antes de la pandemia, que todavía nos podíamos ver en persona. Así que le queremos agradecer especialmente el espacio y la confianza, digamos, que nos ha Sí. dado. Y bueno, lo que hoy toca, siempre nos hemos ido centrando mucho, ¿no?, en un análisis más sociocultural, ¿no?, de cómo se ha construido la masculinidad o las masculinidades, como cuáles son las problemáticas que encontramos en torno a a esas construcciones, ¿no? Y lo que deviene socialmente en el resto de cuerpos, ¿no?, que no ostentan ese privilegio. Y hoy lo que vamos a intentar un poquito, vamos a intentar hacer un paralelismo o una comparativa de cómo desde esas construcciones identitarias, ¿no?, que ha hecho el sistema patriarcal, ¿no?, el sistema capitalista, el sistema colonial, el sistema capacitista, cómo esa construcción se puede ver en un reflejo a cómo está construido el mundo actualmente, ¿no? Cómo está construido el sistema. También se puede ver desde cómo se ha construido el sistema, ¿no?, y cómo se ha podido hacer a esa imagen y semejanza de la masculinidad hegemónica. Y un poquito vamos a intentar bajarlo a tierra analizándolo en los tiempos en los que estamos, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, en torno a esas formas, ¿no?, de responsabilidad o de hacerse responsable, o esas formas de cuidar, para intentar poder llegar conjuntamente a determinadas conclusiones. Sí, es un poco, queríamos aprovechar un poco esa experiencia común, que no igual, pero digamos en algunas dimensiones común de la pandemia aquí en España, para seguir reflexionando sobre la masculinidad y sus diferentes también formas de expresión y formas de reproducirse, ¿no? Y esta vez queríamos ofrecer un espacio de pensamiento un poco más abstracto, para luego intentar hacerlo, como analizarlo más en lo cotidiano y en lo pequeñito. Em, Como Pues siempre empezamos eso, presentando un poco cómo, cómo nace, según nosotras, cuál es el modelo de nacimiento de la masculinidad hegemónica. exactamente. Por situarnos y de ahí empezar a extrapolar, ¿no?, y a hacer estos paralelismos, nosotros siempre llegamos a una conclusión que nos apoyamos también en Rower y Connells, con cómo ella define la creación del sujeto masculino, de la masculinidad hegemónica. Ella lo define a través de una serie de negaciones, ¿no? Lo define a través de una serie de negaciones en las que se puede visualizar cómo a través de ellas se construye la otra realidad, con lo que no se debe ser, ¿no?, con lo que se considera negativo para construirse o para construir esa masculinidad. He de decir antes de eso, que siempre lo dejamos un poquito claro, ¿no?, entendiendo que tenemos dos modelos de sujetos en torno a la identidad y expresión de género, ¿no? Tenemos esa masculinidad hegemónica y tenemos esa feminidad, que no podríamos hablar de hegemónica, ¿no?, porque tendríamos que hablar también de poder, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos hablar más de feminidad capitalizada o algún otro tipo de concepto que seguro que otras compañeras van a arrojar mucho más luz en este asunto. Pero lo que entendemos es cómo nunca se va a llegar a ese sujeto, ¿no? Siempre estamos en tránsito, siempre estamos intentando llegar porque la sociedad y el sistema y la estructura nos empuja hacia él, y al final lo que vamos a ir es cogiendo determinadas cosas o determinados símbolos de determinados comportamientos que nos van a hacer creer que estamos encausados, ¿no?, hacia ello. En ese sentido, ese modelo de la, de la triple negación, como pone Rower y Connell, nosotros intentamos añadir una más, que ahora veremos también el por qué. Vamos a ir diciendo, tenemos no bebé, no mujer, no homosexual y no persona racializada o no negro. ¿Qué quiere decir esto? En el no bebé podemos entender, ¿no?, que se hace una negativa a todo aquello que es dependiente. Aquello que es dependiente, que depende de, ¿no?, eh, esa metáfora, ¿no?, del bebé dependiente de la familia, de la madre concretamente, ¿no?, que eso es lo que tiende también a rechazar y a echarse a un lado. Se construye en oposición con el ser masculino, tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo. No Tiene vamos, que poder.
Tiene que ser Exactamente. capaz, Tiene ¿no? que ser capaz de X. El modelo masculino hegemónico. Añadimos el no mujer, ¿no? El no mujer, ¿por qué? ¿Cómo se construye en contraposición? Al final se construye viéndolo como un sujeto vulnerable, viéndolo como un sujeto pasivo, como un sujeto sumiso, siempre perteneciente a la esfera privada, ¿no? A esos cuidados, a ese depender siempre de algo. En contraposición se construye el hombre, ¿no? Como ese ser activo que siempre va a estar dominándolo todo en la esfera pública, Racional. exactamente racional, nada, digamos, no decir moralista, ¿no? Pero, ¿cómo sería la palabra, ¿no? Es como no emocional, ¿no? Sería más que moral. Seguimos con la siguiente negativa que tenemos, ¿no? Que es el no homosexual. Yo creo que ahí entendemos todos cómo ha sido el histórico, ¿no? De rechazo de la sociedad hacia lo que no era heterosexual, ¿no? Por considerarlo al final, yo creo que problemático en torno a lo masculino o como recibido incluso como violencia en cierta forma, en torno a la pasividad y ese imaginario, ¿no? De formas no destinadas a la reproducción en torno a cómo follamos o no follamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ese último puntito, esa última negación, ¿no? Que encontramos que es el ser no racializado o no negro, que siempre te lo van a poner como aparte de un control en el imaginario público en torno a lo foráneo, ¿no? A lo considerado foráneo o lo de fuera, también es esa construcción de superioridad que si vamos rascando poquito a poco, vemos como en todas las opresiones, ¿no? Tiene su surgimiento en la propiedad privada, ¿no? Pero siempre se ve como ese ser con una masculinidad exacerbada, ¿no? Que como ahora se utiliza, es un poquito de achicar agua, por lo menos a nuestra forma de ver, de achicar agua a lo que es el modelo masculino hegemónico blanco, ¿no? Es como, aquello sí que es violento, esto obviamente no lo es. Y bueno, cuando ligamos todas esas negaciones, al final lo que nos venimos a dar cuenta que la mayor que se niega, por así decirlo, ¿no? Es el ser vulnerable o el sentirse vulnerable, algo completamente clave para construirse en esa dinámica de poder y privilegio. Ujú. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿La vulnerabilidad es un problema? No creemos que sea en tanto así, sino que precisamente la vulnerabilidad es algo positivo en el sentido de que es una realidad y nos hace vernos más humanas y más entre iguales, un poco. Sí, Sí. yo creo que lo que queremos ver, la vulnerabilidad, la pasividad, la emocionalidad y todo lo que, digamos, el modelo hegemónico masculino decide rechazar para construirse, decide negar para construirse, decir, yo no soy esto, soy lo opuesto, soy este otro, ¿no? Em, vemos ahí posibilidades. Vemos ahí posibilidades y una potencialidad política que si trabajada colectivamente nos puede llevar quizás a poder pensar, construir, imaginar un mundo que se aleje un poco de ciertas dinámicas económico-políticas o ciertas dinámicas que históricamente se han instaurado y que se siguen manteniendo bien en los estados-naciones, bien en la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, nos parece que existe, y es lo que vamos a andar un poco hoy, Mm. un paralelismo entre los valores en lo que el sistema capitalista de Occidente se rige y los valores sobre lo que se rige la masculinidad hegemónica. Masculinidad que ya hemos dicho, que ya ha dicho Dani, se construye a partir de la negación del ser mujer, ser bebé, ser homosexual y ser negro, ¿no? En cuanto el hombre que encarna o el sujeto que encarna esa masculinidad hegemónica, para nosotros es un sujeto blanco, es un hombre con un cuerpo considerado normal, funcional, entre comillas, ¿no? Con poder adquisitivo y es un hombre que puede contarse el cuento de la independencia, de la autonomía, del éxito, del haberlo logrado con su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos, Exacto.
en ese sentido ante esa, negativa, ¿no? Y el no considerarse todo ello para poder hacer su constructo en torno a la escala de poder. Hay un tipo de creación que nosotros llamamos blindaje, ¿no? Que es un blindaje, el blindaje a esa vulnerabilidad, a que nada lo puede identificar ni estéticamente, ni en su expresión, ni en su identidad, ni en ningún tipo de comportamiento pueda poder apreciar ningún tipo de seco de vulnerabilidad, ¿no? Es como el sistema te lo marca, es como el control social se ejerce también, ¿no? En esa necesidad continua de aprobación y reaprobación por parte de los que se consideran, muy entre comillas, ¿no? Iguales. Y, y claro, ahí nosotros el pinche que hacemos, por así decirlo, es que somos vulnerables. Somos vulnerables y somos vulnerables desde que nacemos. Y negar esa mayor, claro que te sitúa en una posición de poder. Vas buscando al final esas herramientas que te va a situar en ese nivel que no vas a aceptar, ¿no? Que precisamente, únicamente por el hecho de nacer, ya eres un ser, eres un cuerpo vulnerable, ¿no? Como por el simple hecho de ser de carne y hueso. En el momento que te introduces en la sociedad, dependes de lo que tienes a tu alrededor, de lo construido, de lo no construido, de lo que se vaya a construir, es decir, lo social ya te genera esa interdependencia y por tanto esa vulnerabilidad. Y si seguimos avanzando, cuando entroncas con esas dinámicas sociales, van a ir surgiendo en determinados grados, ¿no? Una serie de opresiones en base a nuestra socialización, las podemos establecer como siempre se hace en ese imaginario que nos ha ido apretando y forzando tanto el feminismo como las corrientes antirracistas de género, clase, raza y bueno, y diversidad corporal, diversidad funcional, que están, existen, y negarla, como estábamos diciendo, construye ese blindaje que te va a poner en ese posicionamiento. Ahora bien, ¿qué pasa cuando miramos al resto del mundo, ¿no? ¿Cómo vemos que se ha construido, sobre todo, ¿no? En esa lógica, cómo se ha construido Occidente respecto al resto del mundo, o cómo ve Occidente al resto del mundo, ¿no? Y vemos que se va siguiendo la misma, no sé si quería aportar algo más. No, no, no. Vale, cómo va siguiendo esa misma lógica, va siguiendo esa misma dinámica, ojos masculinos o ojos de esa especie de deidad de la masculinidad hegemónica, ¿no? Eh, y vemos cómo encontramos un sistema, el constructo de un sistema en un marco de un capitalismo depredador, ¿no? Que también se considera invulnerable e independiente, cuando realmente no es así, ha dependido. No sé si- Y depende todavía de la posibilidad de explotar cuerpos y territorios localizados especialmente en el sur global, ¿no? Entonces nos parecía interesante hacer ese paralelismo entre un sistema, una serie de estados-naciones, como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Que venden una imagen de sí mismo como fuertes, independientes, aunque bueno, de alguna forma Europa ahora está dándole también muchas vueltas a toda esa imagen de unidad, a toda esa imagen de comunidad, ¿no? Pero que realmente sirve, pues, para ser más fuertes, para ejercer más control. El control de fronteras es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora creo que lo hemos visto, bueno, especialmente en en esa última década, y se ha visto también muchísimo con la crisis del coronavirus, ¿no? Lo que ha implicado a nivel de control de fronteras, porque de repente, aparte de toda la carga que ya tenían antes las personas migrantes que entraban por las fronteras terrestres o marítimas de Europa, ahora también había este estigma agregado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí se ha necesitado poner aún más control. Y de hecho, se, se empezó durante la cuarentena, ¿no? Se cerraron hasta las fronteras internas de Europa. Entonces nos parecía como un poco interesante hacer esa reflexión
sobre cómo realmente esos valores de la masculinidad hegemónica nacen desde algo que es como el símbolo un poco supremo de esa masculinidad hegemónica, en este caso los Estados-naciones, y creo que se ha visto muchísimo durante la pandemia, por ejemplo, en el uso del lenguaje, ¿no? En el caso de Francia era muy evidente el uso del lenguaje militar, ¿no? Y era muy evidente la presencia militar en España, en Francia, en Italia, ¿no? En muchísimos países como fuerzas de control y de apoyo a una pandemia o a un momento de crisis que realmente era una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, hemos empezado un poco a preguntarnos si por qué en ese momento de crisis se decide constantemente, y eso históricamente es un continuum en realidad, se decide seguir reproduciendo en el fondo constantemente esos valores muy masculinos, ¿no? Y el resto, muchas veces, el tema de los cuidados, el tema de la salud, el tema de la vulnerabilidad, el tema del... se queda más bien como una ética, o sea, como una estética. Ha habido durante las campañas del coronavirus una cierta estética, ¿no? De preocuparse de los demás, una cierta estética que de alguna forma te quiere hacer consciente um, y responsable, pero que realmente te mira con sospecha constantemente, ¿no? Entonces hay un poco esa doble cara. Claro, en ese sentido nosotros jugamos un poquito intentando hacer la comparativa, ¿no? De cómo se han venido desarrollando ahora los análisis, ¿no? Y las puestas en práctica en torno a la masculinidad hegemónica, con toda esta, ¿no? Parafernalia que se ha montado, completamente necesaria, ¿no? En torno a las nuevas masculinidades. Y nos preguntábamos, ¿no? Si pasaba lo mismo, ¿no? Si no dejaba de ser una estética transformadora que al final si rascabas y buscabas, encontrabas éticas que al final no terminaban de poner, ¿no? De agarrar el toro por los cuernos, como quien dice, ¿no? Como me ha salido muy andaluz en ese sentido, ¿no? Es como, nos hacíamos entonces la pregunta, ¿no? Es como que surjan nuevas sensibilidades masculinas, conscientes de esa deuda histórica hacia las mujeres y hacia el resto de cuerpos vulnerables, es muy buena noticia. Eso es una realidad. Pero ahora bien, también nos hacemos la pregunta, es como, ¿podrían ser las nuevas masculinidades una fase más o una herramienta más del sistema para asegurar su legado en tiempos de feminismo? Por supuesto, es una realidad. Ahora bien, ¿cómo nos lo llevamos a lo que es el resto del sistema? Estamos viendo, ¿no? Que se están enconando muchísimas fuerzas progresistas y ya también nos centramos en el Estado español o en el resto del mundo, ¿no? Están viniendo fuerzas progresistas que a la misma vez, por otro lado, se está haciendo que se despierte fuerza con un contenido reaccionario que nos hace temblar en muchos momentos, ¿no? Al surgir esas fuerzas reaccionarias, por un lado, igual que al surgir o al apretar el feminismo y al surgir todo el tema de las nuevas masculinidades, también te salen reacciones de lo más reaccionarias, ¿no? Por parte de esos sectores que se niegan por completo a perder sus privilegios, nos dejan un juego que cualquier discurso o cualquier tipo de estética que más o menos sepa seguir los discursos o los debates actuales nos puede hacer parecer que pueda tener un contenido ultra transgresor, ¿no? Ultra transformador. Pero si vamos un poquito más allá, ¿no? Volvemos a hacer otra vez esa misma, esa misma pregunta, ¿no? Que se impregnen los discursos de las formaciones, ¿no? Partidos o personas que tengan o hayan llegado a coger cuotas de poder, esos discursos integren las reivindicaciones o luchas que hasta ahora el feminismo y el resto de movimientos están empujando para que estén en la palestra o estén en la esfera pública, esa adaptación tiene realmente poder de transformación o es otra vez de nuevo cambiarlo todo para que nada cambie, ¿no? Es un poquito la pregunta que nos hacemos. Y en ese sentido, donde lo hemos visto precisamente ha sido en estos momentos, ¿no? En estos momentos de pandemia que, bueno, empiezan a surgir todos los discursos en torno al quédate en casa, al cuídate, pero ¿cuáles son las formas que tiene realmente el sistema que está demostrando tener
para cuidar, ¿no? Yo ahí nos hacía gracia, pero veíamos el paralelismo con esa figura del padre, ¿no? Esa figura paternal que al final sus formas de cuidar es a través del control, ¿no? A través El castigo. del castigo, a través de la prohibición y a través de la violencia. Y vemos cómo es una especie de paralelismo que se vuelve a repetir tanto en la construcción de las identidades dentro de ese sujeto masculino hegemónico como en esa construcción, ¿no? Es como, Sí, nos hemos empezado a preguntar si realmente siquiera tenemos las herramientas para empezar a trabajar tanto unos cuidados reales y unas redes de cuidado y de trabajo conjunto real para enfrentar lo que realmente es pues, una crisis sanitaria y lo que está siendo pues, un organismo, un virus en este caso, que realmente está amenazando la vida de muchas personas, de que ha costado la vida a mucha gente ya, de que está causando, yo creo, mucho miedo, mucha inestabilidad en muchos sentidos, ¿no? Y nos estamos preguntando si por un lado el Estado o los Estados-naciones han realmente ofrecido las herramientas necesarias para, digamos, poner en marcha las redes y los cuidados necesarios para responder a la situación actual. Nos parece que no, nos parece que no nos ha ofrecido de base una educación que ponga en el centro los cuidados, la vida y la colectividad. Nos parece que los Estados-naciones históricamente han negado la independencia y la vulnerabilidad como elementos fundamentales y centrales en la vida de cada individuo y grupo de individuos. Nos parece que no ha ofrecido condiciones materiales reales de igualdad, sino más bien ha producido, ¿no?, desigualdades y opresiones que ni siquiera permiten respetar las reglas que ahora ha intentado imponer. Quedaros en casa, uno tendrá que tener una casa, ¿no? Lávate las manos, pues uno tendrá que tener agua corriente, y un largo etcétera, ¿no? De hecho, creemos que se han visto mucho en ese momento muchos fallos, ¿no? También pienso que, o sea, pensamos que se han mentido de alguna forma en las intenciones, ¿no? Había un intento formal, un intento estético de construir una comunidad, de fortalecer las redes ciudadanas, de fortalecer, ¿no? Pues, juntos podemos, saldremos más fuertes, ¿no? Todo este rollo, cuando realmente había luego una serie de normativas biopolíticas que decidían que vidas eran sacrificables y que no, ¿no? En los hospitales, en los momentos más de pico de la pandemia, cuando para entrar, tener el acceso al puesto con el respirador, tenía el médico de guardia que valorar cuál era el valor social de la persona necesitaba esa máquina para decidir si le tocaba a él o a otra, también nos dice algo, ¿no? Entonces, pensamos que de alguna forma, siendo esta la realidad material, tampoco puede existir de momento unas políticas tan, tan mainstream y que ahora parece el primer punto de la agenda política de muchos gobiernos, que puede ser realmente un cambio, los modelos de masculinidad alternativa que se están produciendo y que se están proponiendo también, porque no hay detrás una crítica también a todo esto que nos parece tan necesario para que ocurra ese cambio. claro, ni una base material que Que lo lo permita. permita, ¿no? Es como, eh, estamos intentando incentivar toda una serie de teorías feministas, vamos a decirlo así, aplicadas también en una forma de cuidado desde el sistema o con la ciudadanía, y no se ha enseñado a ello, pero ni el sistema lo sabe hacer, ni lo quiere hacer, obviamente no, pero es que las bases sociales eh, no les ha llegado. No les ha llegado porque hemos tenido un proceso educativo, ¿no?, que nos ha enseñado en ese tipo de valores, ¿no?, masculinos de la competitividad, ¿no?, de la individualidad, del no cuidado y de hacerte cargo únicamente de ti misma para poder llegar. En el momento que intentas introducir éticas comportamentales de cuidado sin un trabajo detrás o sin una base material detrás, deviene en lo que está deviniendo, ¿no? Es como yo al final miro por la salud pública porque me puede tocar a mí.
No porque quiera estar pendiente de que mis compañeros, de mis vecinas, de mi hermana, bueno, de la familia sí, ¿no? Pero del resto de la comunidad pueda tener esos espacios de seguridad dentro de esta situación esta situación pandémica, ¿no? Entonces, lo que deviene es la sociedad básicamente a lo que se le está incentivando es a ejercer una función policial que primeramente no les corresponde y seguidamente eh, no es cuidar. Claro, es una Es falsa forma de cuidado. un cuidar parental, ¿no? Es como al final tienes que controlar lo que pasa a tu lado para que a ti no te pase nada, en vez de cuidar para que la... Estemos todas bien. Exactamente. Entonces nos parece interesante ver cómo allí nos parece que se mantiene, ¿no? ese modelo patriarcal de masculinidad en el fondo y se pide a toda la población adoptar esa práctica, ¿no? De control patriarcal en el sentido de casi pensando en el modelo de padre que ha mencionado antes Dani, ¿no? Y nos parece eso como una forma casi capilar de ir promoviendo una falsa ética de los cuidados que nos parece profundamente contraria a lo que realmente quieren ser muchos nuevos pensamientos o muchos nuevos razonamientos políticos cargados de buenas intenciones alrededor de la masculinidad, ¿no? Nos parece interesante reflexionar un poco desde ese punto de vista más de comunidad, más de comunidad entesa, que puede ser la comunidad de una ciudad o que puede ser la comunidad de un barrio, y no solo entesa a la familia o a la pareja, porque nos parece también interesante investigar sobre qué es la masculinidad fuera de eso, fuera de la unidad de la pareja, fuera de la unidad de la familia, porque fuera de eso también está, ¿no? Y está también en esas formas que quizás parece un poco teórico, también queríamos construir aquí un espacio un poquito más teórico, donde pero realmente los códigos que se reproducen y que poquito a poco van educando son códigos de una masculinidad profundamente patriarcal en el fondo, ¿no? Y que nos preocupa mucho que frente a una crisis tan grande y Crisis con de vida, crisis de vida para muchísimos de nosotras, cada una afectada quizás a su manera, no queremos tampoco aplanar las diferencias y decir que somos todos iguales frente a esto, porque hay gente literalmente sin casa frente a esto y nosotras estamos aquí dando una charla desde nuestra casa, ¿no? Entonces, pero sí que nos ha parecido un momento que puede ser cargado de potencialidades y nos parece que ahí los estados-naciones y las personas nos estamos encargando de mantener lo mismo, ¿no? De mantener el mismo status quo, pero a lo mejor ahora con la mascarilla un poquito más de conciencia de que tenemos que lavarnos las manos, que sí, por supuesto, pero no se trataba de esto, ¿no? En un principio, era una oportunidad para hacer más. También nos parece interesante analizar cómo siempre desde una óptica pues de consumo, de producción, de salir adelante y de seguir adelante finalmente, y saldremos de estas, no importa cómo, pero saldremos de estas, ¿no? De repente ciertos espacios de vida se han convertido en espacios más sacrificables, ¿no? Y nos parece que lo que ha sido sacrificado también son espacios que han sido históricamente muy feminizados. No ha sido sacrificado el espacio de la producción, no ha sido sacrificado el espacio del consumo, no ha sido sacrificado el espacio del dinero, en cambio sí que ha sido sacrificado el espacio de ocio, especialmente los espacios de ocio gratuitos han sido sacrificados, los espacios de socialización en la calle, el estar con las vecinas, ¿no? El sacar la silla fuera para hablar con no sé cuánto. Los espacios más de vida pues por casa, ¿no? Con tus amigas, las reuniones familiares que por supuesto entendemos la necesidad de hacerlo, pero entendemos también que a la misma par que se sacrifica todo eso, viéndolo como superfluo y viéndolo como, digamos, innecesario en un momento de tal emergencia, se considera necesario que vayamos todos a trabajar y no hay problema y no se ha aumentado el número de metros que pasan cuando hay que ir a trabajar. Yo cuando los pocos días, y menos mal que vivíamos en Valencia, que hace siempre sol, pero los pocos días que llueve, que tengo que coger el metro, está lleno de gente. Es Y digo, eficiente. pero vamos a ver, no puedo, o sea, se ha decidido que en muchas partes de mi vida
son sacrificables. Ir a ver a mi familia, por ejemplo, y llevo casi un año sin ir a Italia a ver a mi familia, se ha Dejando claro que es decidido, completamente entendible, que es ¿no? entendido, pero se ha decidido que esto es sacrificable y que yo vaya a producir no es sacrificable. Entonces, hemos estado dando también una vuelta a que lo que se ha visto como sacrificable son espacios, ¿no?, donde también se podía compartir todo esto que se consideraba más femenino de alguna forma, ¿no? La gratuidad, la charreta, el estar juntos, la compañía, y en cambio se ha decidido mantener funcionantes y activos, además con mucha urgencia, con un mensaje de grande urgencia en que sigan funcionando funcionantes y activos, espacio que sigue reproduciendo valores muy masculinos, ¿no? Como puede ser el trabajo, el dinero, la producción, el consumo. Y entonces nos parece eso, pensar que en un momento en el que mucha gente está enfrentando duelo, está enfrentando mucho dolor, está enfrentando pérdida, está enfrentando miedo, inseguridad, de alguna forma el discurso no es ralentizar, tomarlo con más calma, vamos a ver qué nos está pasando como sociedad, vamos a ver las vecinas que tienen miedo, vamos a ver quién ha perdido el trabajo, vamos a ver quién ha perdido el abuelo, ¿no? Es mantengámoslos, salgamos de esta, seguimos adelante, ¿no? Y también nos parece una forma bastante masculina de enfrentar un momento tan profundamente delicado y profundamente doloroso y inseguro para no sé si todo el mundo, pero muchísimas personas, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hacíamos la apuesta política, ¿no? Para intentar, de alguna forma, dar herramientas hacia la deconstrucción, ¿no? Por así decirlo, de la masculinidad. Era la forma de romper ese blindaje, ¿no? Ese blindaje de la no vulnerabilidad, por así decirlo, poniendo encima de la mesa el hacerse cargo de lo que se genera y la responsabilidad, teniendo como herramienta, bueno, como aplicando una óptica de los cuidados que tenga como herramienta principal esa responsabilidad, ¿no? Que al final te hace entender que eres un ser interdependiente y que eres un ser completamente conectado y que necesitas al resto para vivir, ¿no? En ese tipo de paralelismo que estamos llegando a ser, ¿no? Nosotros pues intentamos cambiar esa responsabilidad por la solidaridad, ¿no? Y ese cuidar y hacerse cargo por tomar partido. ¿En qué sentido? Ya hemos dicho y ya hemos visto que es complejo, ¿no? Porque no tenemos esa base material que nos haya educado para hacerlo, a no ser que sea nuestro entorno, ¿no? Más próximo y y más cercano. Pero es un proceso al final, ¿no? No es ese fin como tal, es como esa responsabilidad no es un fin, esos cuidados no son un fin, esa solidaridad no es un fin y ese tomar partido no es un fin. Es como tal, al final, un proceso que nos va a llevar hacia ese lugar que queremos estar construyendo, ¿no? Al final es intentar pensar un poquito más juntas, con una mirada al pasado, con una mirada al presente y obviamente esa mirada al futuro, pero sin olvidar que lo estamos construyendo eh, en el hoy, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, no nos permiten hacer, ¿no? No nos permiten, por eso que estamos hablando de no nos permiten ralentizar, no nos permiten mirar cómo está la vecina, no nos permiten mirar cómo está el vecino de más allá, sino seguir, como ha dicho, es como con la ceguera y seguir caminando para adelante y esta vez más ciegas todavía para no infectarnos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Terminando de cumplir esa función, ¿no? de deshumanizar y pareciendo que estamos en esos tiempos de feminismo, ¿no? Cuando todas las éticas de los cuidados tienen que estar encima de la mesa. eh, Tiro de otra frase muy de mi pueblo, ¿no? Pero hemos paniqueado por todos los lados. Hemos paniqueado porque hemos vuelto, se ha terminado de incentivar lo que al final el sistema quería, ¿no? Es como la producción va para adelante, la economía va para adelante, lo innecesario lo frenamos y los cuidados llegarán para otro momento. Tenemos que seguir en esa dinámica de control, más control, seguridad, ¿no? Y si hay alguna salida, violencia también, ¿no? Sí, sí, hemos perdido un poco eso,
la ocasión de construir conjuntamente un poquito, ¿no? Un presente más realmente feminista, un presente más realmente solidario, un presente más realmente comprometido con la colectividad. Sí que me ha parecido interesante, en cambio, han habido dentro de ese proceso, por supuesto, resistencias, siempre las hay, ¿no? Han habido igualmente iniciativas desde las bases, desde los Sí, los movimientos barriales movimientos barriales, están movimientos muy fuertes sociales en ese que han sentido. estado muy fuertes sobre todo durante la pandemia, o sea, durante los meses de confinamiento, luego igual ha ido un poco fallando la solidaridad, quizás ha ido un poco mermando, pero también han habido propuestas. Creo que muchas de ellas no se están manteniendo, han habido propuestas de pues, banco de alimentos, fondos solidarios, recogida de dinero, recogida de bienes de primera necesidad, habían vecinos que se estaban repartiendo también, hubo mucha represión de esas redes solidarias, que sí estaban intentando construir un poco desde valores otros, el convivir juntas y juntos también en momento de pandemia. Y a mí me ha parecido muy interesante que estábamos un poco así en ese espectro de posibilidades y de deseo, una campaña que empezó un grupo de padres y madres, si no me equivoco, en Asturias, que pedía básicamente parar con la enseñanza hasta poder, era creo de una escuela primaria, hasta poder retomar las clases presenciales, porque se habían dado cuenta de que esa diferencia de acceso a, pues, a cierta tecnología, a la posibilidad de tener internet, a la posibilidad de tener un entorno A la que te formación de tus permita, padres, claro, efectivamente. ser respaldados para hacer tus deberes, tener un espacio material y físico donde sentarte y hacerlos con tranquilidad, en un momento en que mucha gente también estaba teletrabajando, etcétera. Esos padres y madres pidieron parar y pidieron que se pararan pues, las evaluaciones y pidieron que se pararan un poco esa inercia escolar, ¿no? Que parecía que había como para llegar al objetivo, cuando realmente decían, hay niños y niñas que no tienen la posibilidad de seguir el ritmo escolar en esas nuevas condiciones sobrevenidas y quizás no es el momento de hacerlo, porque estamos aquí para aprender, no estamos aquí para cumplir con unos tiempos y con unos requisitos del ministerio y tal y cual solamente. Entonces, dentro de esa, como empezar a pensar en posibilidades diferentes, me pareció y me sigue pareciendo como un ejemplo bastante bonito de cómo hay quien se ha planteado parar lo que no se piensa que puede ser parado, ¿no? Un ciclo escolar, porque hay que ir de aquí a aquí, al final de año se tienen que sacar las evaluaciones y si no, no vas a pasar el curso siguiente. Y me pareció genial, dije, vale, quizás hay esperanza todavía, ¿no? Y me pareció que tenía unos valores muy comunitarios, muy feministas y que esa sí que era una práctica política que no me parecía hegemónica y que no me parecía masculina en esos términos políticos que hemos definido antes, ¿no? En cambio, volvemos a lo que es la campaña institucional, ¿no? Del Estado y es la que se ha impregnado por todos los espacios, ¿no? El discurso, ¿no? La frase de este virus lo paramos unidos, ¿no? Ahí volvemos otra vez un poquito a ese tema de la estética, ¿no? Y luego de la ética. Eh, este virus lo paramos unidos, pero sin estar unidos, ¿no? La praxis al final es como ese unidos que a ti te pide es que ejerzas, ¿no? Ejerza ese deje de control hacia, hacia el resto, ¿no? Que es al final la única forma que te están incentivando a, ya que te hacen ese corte respecto, como estaba diciendo la compañera, a todos esos espacios que se han considerado imprescindibles. Pero es más, acompañándose ese hashtag, ¿no? De este virus lo paramos unidos, siempre es el eslogan de salimos más fuertes, que ahí ya sí que a mí me termina de explotar la cabeza, ¿no? Porque es como esa forma, ¿no? De la fortaleza tiene que estar ahí siempre, es como el no considerarte vulnerable y es como, ¿cómo vamos a salir más fuertes de esto? Sí, a lo mejor vamos a salir jodidas, no pasa nada, ¿Cómo? pero vamos a empezar desde ahí, ¿no? Desde que a lo mejor estamos mal. O a lo mejor algunas personas están muy mal, otras solo un poquito y otras
¿no? Y otras siempre estuvieron jodidas porque el sistema siempre les jodió, si no se trata de... Pero como abrazando, que habían potencialidades para abrazar, que los códigos de masculinidad hegemónica de las políticas estatales tampoco han dejado abrazar, y que quizás a nivel comunitario no hemos sabido abrazar tampoco, porque no estábamos preparadas para trabajar nuestros valores tan masculinos tampoco. Exactamente. Al final, a donde nosotros queríamos llegar con todo esto, ¿no? Que siempre lo planteamos en todas las charlas o en todas las formaciones que hacemos, ¿no? Es la problemática de trabajar, de reformar, ¿no? De destruir la masculinidad hegemónica y todo lo que viene construido consigo, ¿no? Tocamos siempre mucho la transformación que tienen que llevar a cabo, ¿no? Ese repensarse, esa nueva praxis, repensarse la praxis de cómo mira al final todo a su alrededor de una forma individual, pero se nos olvida siempre, ¿no? Aunque nosotros peguemos ahí el pinche, ¿no? Que la estructura está, la estructura va a seguir estando, no nos han enseñado, no nos van a enseñar, y por mucho que tengamos ese acompañamiento, ¿no? De que surgen nuevas sensibilidades, nuevas solidaridades, nuevas responsabilidades, si no se hace colectivamente cargo, si no se hace comunitariamente cargo, si no se toma de forma comunitaria partido en torno a lo que viene a estar en nuestro alrededor, el potencial de transformación se queda en una mera estética, ¿no? Y hay que intentar apretar y para llenar de contenido toda la ética que debería de tener, ¿no? Para que no exista esa confusión con lo que realmente se está haciendo. Y en ese sentido no puede ser de otra manera que esa praxis Colectiva. colectiva y esa praxis comunitaria, ¿no? Ujú. Que dejar de que todo gire en torno o alrededor del individuo, porque hemos visto como que el sistema lo ha utilizado precisamente para anular cualquier tipo de poder transformativo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Incluso los pensamientos que podían parecer más radicales alrededor de construirse uno mismo, de construir su masculinidad. Sí, por supuesto, pero esto tiene que estar dentro de un marco colectivo, dentro de un marco de transformación en comunidad y por la comunidad, porque si no, no. La transformación individual es también un pensamiento de un capitalismo muy masculinista, en el fondo. Y nada, Y y bueno, seguimos apostando sí, para, para la colectividad y para el repensarse juntas en las prácticas cotidianas. Y repensarse juntas en prácticas cotidianas, no solo con los afectos más cercanos, no solo con la pareja, no solo porque la masculinidad se reproduce también fuera de ahí, también fuera de esas cajas de contenido, digamos. y bueno, nos quedamos por aquí más o menos el análisis que queríamos también presentar un poquito y bueno, con esto cierra también ese ciclo de charlas. No sé si tendría alguna pregunta, con la poquita No gentecita que sé hay si por Charo quiere aquí, decir algo como cierra o a lo el... mejor está Ya, a lo terminado. mejor, ya. Y, y nada, bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta o algún tipo de aportación que se quiera realizar. Y, y bueno, si no, pues damos por finalizar esta jornadita, este ciclo de charlas tan complejo que ha tenido que ser por todo lo que nos ha pillado aquí en mitad y bueno, daros las gracias entonces Por habernos a las seguido, personitas claro. que habéis estado por aquí. Este ¿Vale? análisis que implica nuestra sexualidad. Nos pregunta Vicente. Vicens. Este análisis que implica nuestra sexualidad, pues yo creo que históricamente, ¿no? El sistema de valores ha determinado mucho lo que viene a ser la sexualidad considerada normal, aceptable, reproductiva, que sirve de alguna forma al sistema, y lo que no. ¿No? En este caso, creo que lo mencionaba Dani al principio, pues una sexualidad que no es reproductiva, una sexualidad que es por el placer,
una sexualidad que a lo mejor es menos controlable porque es, no sé, más promiscua o más en movimiento O entre cuerpos no o aceptados entre cuerpos no aceptados socialmente. socialmente. Entonces, yo creo que toda esa construcción se ha construido también todos esos mecanismos de control y de decidir lo que está bien y lo que no, en el fondo, se ha construido muchísimo marcando lo que está bien y lo que no, también en el tema de la sexualidad, en el tema de cómo vivirla, con quién vivirla, etcétera, etcétera. Y creo que ahora, de hecho, le han dado un poco una vuelta, ciertos códigos de la sexualidad han podido ser reabsorbidos por el sistema y vendidos, ¿no? Por el capitalismo también, y ahí entra pues el capitalismo rosa, por ejemplo, de las grandes empresas y corporaciones LGTB, etcétera, etcétera, ¿no? Que sigue de alguna forma reproduciendo estereotipos bastante masculinistas alrededor de lo que es el modelo del gay perfecto, lo que es el modelo de la lesbiana aceptable, Al etcétera, final etcétera. es llegar, ¿no? Hasta qué punto de perversidad llega el sistema, ¿no? De que llega hasta nuestros cuerpos para hacer el esquema de cuáles son los cuerpos que pueden estar a cuotas de poder y quiénes no pueden entrar, ¿no? A poder tener esas cuotas, ¿no? Y vemos el paralelismo en todas las esferas de lo cotidiano, ¿no? Y cómo se ha venido construyendo a partir de ahí, ¿no? Ese gran filtro al final, que como estamos diciendo, es como pone encima de la mesa quién puede acceder y quién no puede hacerlo. Y en eso intentamos, ¿no? Desde ese posicionamiento, el revertirlo y la forma, ¿no? De intentar de que toda esa partecita se dé cuenta, aunque tengamos esa estructura encima que de forma comunitaria tenemos que derrumbar. Mm, Eso, mm, más o mm. menos un poquito por donde nosotros siempre intentamos apostar o parte de nuestro análisis. Mm, 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 sí, pero desde luego que vamos, que esos códigos así más de masculinidad hegemónica que hemos hablado a nivel de sistema han sido traspasados grandemente dentro de nuestra sexualidad en muchísimos sentidos, en las prácticas, en los sujetos que tienen, que viven esa relación sexual, en muchísimos sentidos, o sea, a nivel histórico, ¿no? Aunque solo sea analizando esto, ¿no? Lo que era considerado o no normal, aceptable, que se podía hablar, que no se podía hablar, y lo que sigue siendo, ¿no? Y también ha implicado, o sea, no solamente para personas LGTB, sino para las mismas mujeres, eh, muchísimo, ¿no? Solo pensar con los estudios que se tenían sobre la histeria o sobre la patologización del cuerpo de la mujer en un momento, de los cuerpos trans después, ¿no? Ahí son todos unos valores masculinistas y patriarcales que realmente están trabajando, ¿no? De cómo esas formas de vivir la sexualidad se escapaban de lo que era para ellos el punto, el fulcro, ¿no? De la sexualidad, que era pues el hombre y su deseo y sus necesidades. Entonces yo creo que hacia grandes pinceladas Mm. eh, va por ahí un poco el análisis. Y también quizás ahora, con todo ese tema también de las relaciones libres, de las no monogamias y no sé cuánto, eso es para ver un poco también que cosas están cambiando, cosas han cambiado muchísimo en los últimos 30 40 años. Ahora está mucho sobre la mesa ese tema de las relaciones abiertas, relaciones libres, relaciones no monógamas. También estamos viendo como muchas mujeres están empezando a preguntarse si realmente esa es una vía real de liberar las relaciones también de esa imprenta patriarcal o de ese sello patriarcal que habían tenido hasta ahora. Y muchas compañeras están empezando a pensar que no, porque se está reproduciendo en las mismas dinámicas de realmente de privilegio masculino dentro de relaciones con más de una pareja. Entonces estamos viendo que eh, a nivel de sexualidad también o de relaciones sexoafectivas o de relaciones así sentimentales, también está habiendo un cambio que se está revelando más estético que ético de cierta manera.
Sí, eso es un gran tema candente. De nada. A ti, A Vicente, ti, es muy Vicente. buena pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna preguntilla más, pues vamos a dar por cerradito el ciclo. No, espérate. Hasta Muchas luego. gracias a ti, Sergio. Muchas Gracias a gracias. ti. También podemos esperar un minutito más por si Claro, hay que alguna... yo voy muy rápido también. Sí, a veces cuesta un poco tomar la palabra o escribir la pregunta. No hay prisa tampoco. Santi, o bueno, esas, creo que es Santi, dice gracias. Es que está escrito con varios símbolos. Gracias, nena. Vale, pues os agradecemos muchísimo. Otra vez agradecemos a Charo el espacio y cualquier cosa, lavaula.patriarcal, ¿es así? Antipatriarcal. Lavaula.antipatriarcal @gmail.com. Os vamos a poner aquí por si tenéis más preguntas, por si os surgen dudas, por si queréis profundizar cualquier cosa, también nos podéis escribir y podemos seguir reflexionando conjuntamente. Nos parece muy necesario esto de ir pensando en colectividad. Entonces, cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, nosotras encantadas. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por Muchísimas todo. gracias. Un Adiós. saludo.